Buenas tardes, el día de hoy vamos a hablar sobre coberturas con portafolio. Mi grupo está conformado por Ángela Valentina Ortega, por David Tamayo y por Laura Cardona. En primer lugar, debemos de tener en cuenta que el periodo de análisis es el siguiente. Vamos a tomar a T sub 0 como el periodo inicial del análisis, en el cual vamos a estructurar la cobertura como el 17 de septiembre del 2018. Como T sub I vamos a tomar el 17 de diciembre del 2018, que es el periodo en el que se va a cerrar la posición. Y finalmente tenemos como la fecha de vencimiento del futuro el 15 de marzo del 2019. Se debe tener muy en cuenta este periodo en el proceso de todo el trabajo. Nuestro portafolio está conformado por 10 acciones del índice bursátil Standard & Poor's 500. Las acciones son Nike, Apple, Amazon, Abiomed, McDonald's, Starbucks, Moody's Corporation, Netflix, Microsoft, Intel. Se debe tener en cuenta que la selección de estas acciones se hicieron de una manera aleatoria. Después de seleccionar las acciones que conformarían nuestro portafolio, debíamos saber cuál era la participación de las acciones en el portafolio. Para ello, seleccionamos los precios diarios ajustados entre el 18 de septiembre del 2015 y el 18 de septiembre del 2018 de Yahoo Finance. Luego buscamos los rendimientos mediante el logaritmo natural. Después de esto, para poder hallar la participación, hicimos la matriz de correlaciones entre las acciones, después hicimos el cálculo de las variancias para cada una de las acciones, luego obtuvimos el rendimiento promedio de cada una de las acciones, luego hicimos el cálculo de la tasa Sharpe. Esta tasa Sharpe es la que nos va a ayudar a descubrir cuál es la participación de cada una de las acciones. Y finalmente utilizamos la herramienta Solver para maximizar el Sharpe. Después de utilizar el Solver, los resultados que se arrojaron como las ponderaciones son los que se observan en la tabla sin criterios, pero como se alcanza a evidenciar, muchas de las acciones nos dieron porcentaje 0%. Entonces lo que proseguimos a hacer fue conseguir unos criterios para lograr de que las acciones estuvieran bien distribuidas. Uno de ellos fue elegir la ponderación de la acción Amazon y repartirla entre Nike, Apple y ella misma en partes iguales. Abiomed se dejó de la misma manera. Y la otro criterio que utilizamos fue usar la opción Netflix y repartirla entre las demás acciones que nos daban un porcentaje cero. Y finalmente utilizamos esta tabla para la solución de todo nuestro trabajo. Luego continuamos por calcular los betas de las acciones. Estos betas se calcularon con datos de Bloomberg en un periodo de 3 años anterior al T sub 0, es decir, entre el 17 de septiembre del 2015 y el 17 de septiembre del 2018. Como se alcanza a observar, todos los betas que arrojó Bloomberg son mayores a 0.5, es decir, que son betas significativos. Cuando un beta es significativo, se puede traducir como que se puede hacer una cobertura. Es decir, que hay correlación. Entonces, yo puedo predecir el comportamiento del portafolio a partir del comportamiento del mercado. Finalmente, con la información anterior, se calculó el beta de portafolio, el cual se obtuvo mediante la suma producto entre las ponderaciones y la beta de cada uno de los portafolios. Como se alcanza a observar, nuestro beta de portafolio fue de 1,0727, es decir, que es mayor a 1. Lo que significa que nuestro portafolio es más riesgoso que el mercado, lo que se traduce en que debemos de hacer más contratos de futuros. Debemos de tener en cuenta que el beta de portafolio que se calculó anteriormente es el que nos va a ayudar a hallar el rendimiento del portafolio en el periodo ex ante. Ahora bien, nosotros hallamos como tasas de referencia una RF1 y una RF2. La primera nos dio un valor de 2,342% anual capitalizable continuo y la segunda nos dio un valor de 2,76% anual capitalizable continuo. La RF1 y la RF2 tuvieron una gran relevancia en el momento de calcular el ex ante. Sin embargo, en la ex post se utilizó una RF1, el cual va en el periodo de T sub 0 a T sub I, mientras la RF2 iba en el periodo de T sub 0 a T. Para la planeación de la cobertura o el ex ante, se extrae cada uno de los betas de las acciones y también se utiliza las proporciones
ya previamente calculadas del portafolio óptimo, cuya suma producto entre los betas y las proporciones nos arroja el beta del portafolio, el cual va a ser utilizado posteriormente como medida de sensibilidad para calcular el rendimiento del portafolio. Para efectos de nuestro ejercicio se utiliza un valor para cada contrato de 250. También se halla la tasa de dividendo, la cual es la suma producto entre las proporciones y la tasa de dividendo de cada una de las acciones. Vale resaltar que la tasa de dividendo de cada una de las acciones se calcula por medio de la sumatoria de los dividendos pagados en el periodo de análisis dividido el precio spot. Como proxy de caída del mercado se utiliza el VAR, el cual más adelante se explicará cómo se calculó, y como tasa libre de riesgo se hace uso de los swap 3360. Se hallan dos tasas, una correspondiente al periodo 1 y la otra correspondiente al periodo 2, y para unificarlas se utiliza la fórmula de la tasa forward. Para el periodo 0 o tiempo T sub 0, el forward se estaba cotizando a 2.904 pesos, forward sobre el índice S&P 500. Se hace una inversión de 35.800.000 sobre este portafolio. También el rendimiento del portafolio se calcula por medio de la fórmula del KPMO, la cual utiliza las tasas libres de riesgo y la tasa del mercado, la cual arrojó un valor de menos 16.8%, lo cual indica que si se proyecta que el mercado va a caer un menos 15%, menos 15.86%, nuestro portafolio cae un menos 16.88%. Una vez ya calculado cuánto se espera caiga el mercado y el rendimiento de nuestro portafolio, tenemos que vamos a hacer una inversión de $35.800.000. Entonces, para poder compararse en el periodo TI con el valor esperado de nuestro portafolio, se tiene que capitalizar mínimamente la tasa libre de riesgo por cuestiones de valor de dinero en el tiempo. Al ser comparado, la caída de 35 millones aproximadamente nos dio que iba a caer un 16%. Con este mismo valor capitalizado al periodo TI, la comparación nos da que vamos a tener una pérdida de valor en el portafolio de 6.252.434. Una vez ya calculada esta pérdida, tenemos que fijar nuestra posición en los futuros. Para fijar nuestra posición en los futuros, hacemos uso del futuro teórico como proyección del valor del futuro en este periodo TI, el cual nos dio que el futuro para ese momento teóricamente debería estar cotizándose a 2.443 pesos, lo cual nos indica que tendríamos una ganancia de $115.266. Esto multiplicado por N, o el tamaño del contrato, nos da que se espera tener unas ganancias de $6.109.000 pesos, $109.000. Para saber en cuánto nos cubrimos, dividimos
la ganancia en la posición en los futuros sobre la pérdida en la posición sobre el activo, y nos da que nos cubrimos en un 97.71%, lo cual es algo beneficioso, casi nos estamos cubriendo en un 100%. Vale resaltar que para poder calcular este futuro teórico se tienen que calcular la proporción de dividendos que estaría ganándose en este periodo de tiempo, la cual corresponde a la tasa de dividendos multiplicada por el precio spot del S&P 500, y nos da que aproximadamente estaríamos ganando una tasa de dividendos de 0.81%, la cual nos sirve para calcular el futuro teórico. Ya con la información real del mercado, obtuvimos que la verdadera rentabilidad del portafolio fue de menos 10.39%. También tenemos el verdadero valor en el que se cotizó el futuro el 17 de diciembre del 2018. Entonces, con esos datos hicimos el mismo procedimiento, capitalizamos estos 35.800.000 a 91 días con la tasa libre de riesgo, nos arrojó este valor de 36.009.000, y también se contrasta con el mismo valor pero con la verdadera caída del mercado, lo cual nos arrojó una pérdida de 3.929.000. En cuanto a la posición en futuros, tenemos que el F0 permanece constante porque es el futuro cotizado acá en el 17 de septiembre del 2018. El FDTI sí se cotiza a 2.555 pesos, lo cual difiere al futuro teórico calculado previamente, y nos da que tuvimos una ganancia de $86.000, $86.100. Eso multiplicado por el tamaño del contrato N nos da una ganancia de 4.016.300. Al hacer el porcentaje de cobertura, la ganancia en futuros sobre la pérdida en el activo nos da que estamos sobrecubiertos. Para poder discutir la relevancia del modelo CAPM en nuestro ejercicio de cobertura, estamos comparando los resultados obtenidos en el ex ante o en la planeación de la cobertura y contrastándolos con lo ocurrido en la realidad. Tenemos que, al calcular el rendimiento del portafolio en el ex ante, arrojó que se esperaba cayera en un 16.88%, mientras que en la realidad nos dio que iba a caer en un 10.39%, lo cual indica que existe una diferencia significativa entre los dos valores. Esta diferencia se puede explicar de varias formas. La primera es bajo los supuestos que sigue el modelo CAPM. El primer supuesto es que este portafolio está bien diversificado, lo cual puede ser una de las principales razones por las que está difiriendo tanto este valor con la realidad, porque se parte de un portafolio óptimo, el cual nos estaba dando que las acciones con mejores rendimientos iban a ser las que primaban sobre las otras, arrojándonos participaciones del 0% en algunas acciones.
En base a estos resultados decidimos repartir las acciones que tenían más participación en las diferentes acciones, lo cual podría estar alterando la diversificación del portafolio. También otra cosa que puede estar afectando los resultados es que el beta se calcula en base a los rendimientos de las acciones. Estos rendimientos se dice que siguen distribuciones leptocúrticas. En cambio, para el modelo CAPM dice que los rendimientos del activo deben ser explicados bajo distribuciones normales para tener un mayor grado de predictibilidad. Eso también puede influir. Otro aspecto que también puede influir es la tasa ORM esperado, en el cual se tomó como referencia el proxy de caída del mercado o VAR, que también arrojó un resultado muy diferente a la realidad. Bueno, para encontrar la relación entre la tasa de cobertura beta y el porcentaje de cobertura, utilizamos en Excel el análisis de hipótesis y en la opción de tabla de datos propusimos diferentes escenarios para nuestro beta. Y con este poder identificar nuestro porcentaje de cobertura en cada nivel de beta. Al proponer un escenario de menos 0.6 a 2.2, decimos que la mejor cobertura será la que minimice la diferencia entre la pérdida y el beneficio. En estos escenarios, la mejor cobertura es la que se va acercando a 1. Como lo podemos ver, su porcentaje de cobertura es un 110%. En nuestro caso, en nuestro portafolio Exposed, nuestro beta es de 1.07, con un porcentaje de cobertura de 117% en coherencia con nuestro modelo de escenarios. En nuestro caso, nuestra tasa de cobertura es mayor a 1, lo cual significa que nuestro portafolio es más sensible al mercado. Esto nos lleva a tener que adquirir más contratos de futuros si la tasa de cobertura es significativa. Es decir, hay movimientos conjuntos que se explican por más del 50%. Se podría mediante el movimiento del mercado inferir los movimientos también del portafolio. En nuestro caso, las tasas de cobertura en nuestras acciones tienen un beta mayor al 0.5, lo cual significa que podemos hacer cobertura. Pues ahora, la relación entre la tasa de cobertura y el porcentaje de cobertura lo entendemos como que mientras la primera es más significativa, podemos saber mejor cómo se comporta el mercado y esto hace que nuestro porcentaje de cobertura pueda acercarse a lo esperado. Ahora debemos de responder esta pregunta. ¿Es el VAR un proxy de la caída del índice del mercado? Para responderla, lo primero que debemos de hacer es calcular el VAR. Para calcular el VAR seguimos los siguientes pasos. El primero fue calcular los rendimientos usando los precios ajustados desde T0 a 3 años anteriormente del índice mencionado. Luego calculamos la varianza y la desviación de dichos rendimientos. Finalmente hallamos el VAR como el producto entre la desviación y el menos 2,32, que es el nivel de confianza. Y finalmente calculamos los días bursátiles contando con los datos de Yahoo Finance los días que nos daban entre T0 y T que nos dio como resultado 93. Y finalmente calculamos el promedio diario del VAR y luego calculamos el VAR a 63 días, lo que nos dio un resultado de menos 15,86, el cual se utilizará para hallar el RP en nuestro ex ante. Sin embargo, la caída real se halla con los datos del índice en donde realmente analizamos nuestra caída, es decir, entre T0 y T lo que nos arroja un resultado de menos 11,87%, el cual difiere con el calculado en el VAR que nos dio menos 15,86%. Esto quiere decir que aunque el VAR sirve como medida de proxy en el rendimiento del mercado, no es exacto a la caída real.
¿Por qué se da? Se da por valores impredecibles, por efectos impredecibles que no vamos a tener en cuenta en el momento en que estructuramos nuestra cobertura. Bueno, para nuestras conclusiones obtuvimos 8 más relevantes de nuestro ejercicio. Entonces, la primera, si bien por medio de los criterios aplicados en el momento de estructurar el portafolio óptimo, pudimos lograr una mejor distribución de las participaciones, de los pesos de cada acción que componían nuestro portafolio. Estos criterios suponen la distorsión de la rentabilidad y el riesgo del portafolio. La segunda es que la tasa de cobertura, el beta, arrojó un valor muy cercano a 1, lo cual significa que los rendimientos del portafolio pueden ser explicados con base a las fluctuaciones del mercado, porque está siendo muy sensible al mercado. El tercero es que los cálculos realizados para estructurar la cobertura, como lo es la estimación del futuro teórico, pueden ser una medida útil para estimar el valor del activo en el tiempo T sub I. Sin embargo, no dejan de ser cálculos con base a información teórica que obvian otros fenómenos del mercado que pueden afectar los precios como la especulación, fenómenos naturales, crisis económicas, etc. Tercero, el rendimiento real del mercado y el rendimiento del portafolio al ser comparados con los datos estimados en la cobertura, nos indican que efectivamente existen variables que no se contemplan en el modelo, las cuales pueden generar distinciones en el resultado de la cobertura, lo cual no significa que la información obtenida en las coberturas, para nuestro caso ex ante, sean erróneas, sino que factores como la información incompleta o exclusiva, sesgos de los inversionistas, comportamientos irracionales del mercado y otras variables impredecibles son las que no permiten una mayor precisión del modelo. Bueno, para mitigar el riesgo del comportamiento del portafolio con respecto al mercado, reflejado en la tasa de cobertura mayor a 1, o sea que esta, la cual quiere decir que es más sensible a lo que ocurra en el mercado, se deben realizar más contratos de futuros para mitigar el riesgo que esta sensibilidad conlleva. Bueno, el sexto, al estructurar la planeación de la cobertura, se obtuvo un resultado de 97.71%, lo cual se puede interpretar como un underhedge, lo cual significa que no se alcanzó una cobertura total, dado a que la pérdida sobre la posición en el activo es diferente a la ganancia sobre la posición en los contratos de futuros. Aún así, este 97.71% es un factor cercano a 100%, lo cual minimiza las pérdidas del inversionista. Además, se debe tener en cuenta que este resultado se halló mediante un proxy que para nosotros es el VAR, el valor en riesgo, para pronosticar la caída del índice del mercado, que aunque arrojó un resultado diferente a la realidad, nos indica que efectivamente se iba a proyectar una caída. Y el séptimo, tenemos que con la caída real del mercado y con los datos reales del mercado, se arrojó una cobertura del 117.46%, lo cual se interpreta como un overhedge. Esto es un indicio de que la posición del activo se logró cubrir en mayor proporción con los beneficios sobre la posición tomada en los futuros. Y por último, tenemos que el modelo CAPM fue útil para explicar el rendimiento del portafolio, teniendo en cuenta el supuesto de la diversificación y, sin embargo, lograr una diversificación óptima es complicado en la vida real, debido a que las acciones, pues también para nuestro caso, fueron escogidas de forma aleatoria y generando que los resultados obtenidos difieran de la realidad.